Sí, lo que es el tema de calefactores es mucho más fácil solucionarlo que el tema de calderas, porque puede ser que el calefactor esté sucio o el mechero obstruido o el magic click de encendido. Eso se soluciona rápidamente o directamente se cambia el calefactor. Es mucho más complicado cuando es el tema de calderas. Eh, Porque el tipo de trabajo no es solo de la gas, sino que también tiene que intervenir la parte electrónica y eléctrica. Aquellas familias que tengan calderas saben que si tienen una dificultad es mucho más complicado que el arreglo de un calefactor. Nosotros el problema mayor con respecto a lo que es caldera es el de técnica 3, donde hay 6 equipos. Y aclaro que es mejor que tener uno solo grande, porque nos pasó el año pasado cuando explotó secundaria 3 que no se conseguía ese tipo de caldera, que es prácticamente el tamaño de una habitación. Se está trabajando desde la semana pasada en este establecimiento educativo. La empresa ya mandó a pedir los repuestos. No solo estuvo trabajando la semana pasada, sino también estuvo el día sábado. Hoy continúan trabajando. Ya se hizo lo que se llama la purga de las cañerías, que son de fusión de aluminio. Los radiadores que los chicos el año pasado habían sacado en prácticas profesionalizantes para su limpieza, igual se volvieron a limpiar e hicieron su control. Hoy continúan trabajando. Se debe hacer la instalación de estas famosas camisas que se mandaron a pedir a Buenos Aires porque acá en la ciudad no las conseguían. Hubo un par que lamentablemente tuvo que volver a pedirse el día sábado porque llegaron de las medidas incorrectas. Ya eso escapa al proveedor porque él mandó con todas las especificaciones y enviaron un par incorrectas. Eso va a demorar, que si llegan entre hoy y mañana tarda un día más en esta colocación de las camisas. Se está trabajando. De las 6 calderas había una que existía la posibilidad de que no se le pudiera dar solución alguna, por eso ya se encargó directamente esa 6 calderas, esa sexta caldera, para directamente cambiarla. Lo que sí no podemos garantizar que en 2-3 días se termine, porque el edificio es grande, la complejidad de las calderas, e incluso se estuvieron probando porque son calderas por agua, de aproximadamente 30.000 kilocalorías cada una, y llevan bombas determinadas y especiales. Se estuvieron también probando a ver si esas bombas estaban en condiciones, si era necesario alguna reparación o cambio de la misma. Por eso no se puede decir que de un día para el otro el tema va a estar solucionado, pero sí se está trabajando para solucionar el tema. El otro problema que teníamos era la caldera de la primaria 18, que comparte edificio con secundaria 28, de General Paz y Dorrego, que se había encargado un repuesto. El repuesto ya llegó, ya está instalado, la caldera ya está funcionando. ¿Cuánto hay de prevención o cuánto el consejo puede percaverse de este tipo de situaciones antes de que sucedan? Para que la gente entienda, ¿no? Porque hay cosas que son improvisos, por más que se hagan las revisiones normales, ¿no? Sí, así es, sobre todo en lo que es calefacción, porque a veces pasa con el simple calefactor, como nos pasa a cualquiera en casa, que lo apagamos el último día de frío del año pasado en perfectas condiciones, se quiere prender este año y no se puede porque algo le falla. Controlar un ventilador es fácil, porque lo prendo, lo apago, pero lo que es gas no es tan sencillo, porque a veces las manijitas de abrir y cerrar el gas quedan lisas o rayadas. Según cómo queden, puede hacer que esa llavecita pierda en algún momento un poco de gas, que no es grave, pero a la mínima pérdida hay que intervenir para solucionarlo. O el cañito de cobre que une el calefactor con la línea de gas, que todos sabemos que es muy finito y es de mucho cuidado. Puede ser que alguien caminando para atrás lo haya golpeado en algún momento, con un escobillón cuando se está limpiando el aula se lo golpeó y uno no se da cuenta porque es curvo, que la curva dejó de tener esa curvatura, valga la redundancia, que corresponde. Entonces hay que intervenir. No es fácil, siempre se está detrás, porque nosotros de hecho todos los años se hacen, porque lo exige la empresa prestataria también, pruebas de hermeticidad. Si la prueba de hermeticidad pasa y después hay algún problema en un calefactor o en algún radiador, no significa que sea
un riesgo al 100% como puede ser si no existiera ese control. Sabremos de la responsabilidad y de la seriedad de Camusi, que no va a habilitar una escuela, no habilita un edificio, menos va a habilitar una escuela si hay realmente problemas serios en cañerías o en aparatos, sea calefactor o sea caldera. Si hacemos una comparativa con respecto al año pasado, recordar que a esta altura teníamos muchas dificultades, sobre todo tenían problemas para ejecutar presupuesto, ¿no? Ustedes, ¿cómo está la situación? Sí, a diferencia del año pasado que hubo dificultades en los pagos con respecto a 11 establecimientos educativos que se les estaba haciendo toda la obra de gas, por lo que nosotros llamamos obras PIT, que son las obras que provienen directamente de provincia, fue ahí donde se retrasaron los trabajos. Igual las 3 empresas que estaban trabajando en estos 11 establecimientos educativos continuaron haciéndolo, no quizás con la celeridad que a nosotros nos hubiera gustado, pero también hay que entender y respetar que no es lo mismo un presupuesto que tendrían que haber cobrado febrero o marzo con la dilatación que hubo de estos pagos. Sí, lo que hoy puedo decir, por suerte, que a través del Fondo Educativo también se hacen obras de gas en la ciudad, que nosotros, a diferencia de otros distritos, tenemos destinado un 50% del fondo educativo pura y exclusivamente para las escuelas. Se hizo, por ejemplo, primaria 47, toda la obra de gas, que el viernes ya tuvo instalado el medidor, durante el fin de semana se prendieron los calefactores y el lunes los chicos estuvieron en clases con calefacción, lo mismo que primaria 3. La de la calle Terrada, que también sabemos que es un edificio un poco complicado porque es un edificio de mucha antigüedad, también se hizo toda la obra de gas y anoche a las 9 de la noche se terminó de prender el último calefactor para que hoy estén los chicos calentitos. Eso no significa que el Consejo Escolar esté conforme con todo, porque hasta que no tengamos esto que sucedió con las calderas en Técnica 3 y lo que sucedió en Vieite 51, que se está trabajando, de hecho hoy firmé a la mañana otros planos porque son varios pasos, varias pruebas que hace la empresa. En Vieites 51 sabemos que hay sobre Vieites 5 medidores, más los medidores que están sobre Colón y los medidores que están sobre la calle Moreno. No es tan simple, tan fácil, y ahí hubo que arrancar de cero, cambiando absolutamente todas las cañerías con la complejidad que también tiene ese edificio. Te cambio de tema y con esto cerramos. ¿Cómo está la situación de la Escuela de Arte? Sé que estaban haciendo reformas, está trabajando en otro lugar en este momento. ¿Cómo está la situación? Con respecto de las escuelas de arte, las escuelas de teatro, es una obra también a través del Fondo Educativo que se está haciendo una refuncionalización completa del edificio, que se descubrió que, fíjate vos, que la antigüedad que tiene, que algunas de las paredes de atrás del edificio eran de adobe. Entonces no fue una obra simple, porque ahí se iba a hacer todo, obra de gas, obra de agua, obra de electricidad, y no es lo mismo trabajar en una pared, así sea de 30, 45, 60 centímetros, que sobre una de adobe. No es tan fácil. Entonces no fue simple conseguir un lugar para que los chicos puedan tener su presencialidad. Sobre todo turno mañana y turno tarde. Turno vespertino quizás podrían haber ido a alguna escuela primaria o secundaria que no tenga vespertino, pero turno mañana y tarde era complejo. Por suerte, una de las consejeras tenía contacto con la gente de la CGT, que desde el minuto cero nos recibieron muy amablemente. Son varios gremios que conforman la CGT en el edificio emblemático de la calle, de la esquina de la calle Rodríguez. Es donde hoy, gracias a su gentileza y desinterés, está funcionando la escuela de teatro hasta tanto se termine el edificio propio de la escuela. ¿Cuándo se especula, o por lo menos cuándo se piensa que se va a terminar los trabajos de la escuela de teatro? Mira, estimamos que antes del receso invernal, pero se tenía un tiempo la obra. Al detectar todos este tipo de irregulares edilicias que no se notaban a simple vista, sino que uno se va dando cuenta a medida que se va trabajando, como por ejemplo esto de las paredes de adobe, también los tiempos se van retrasando. Y lo que es exterior, si justo toca una semana de lluvia, hay atrasos. Porque él no permite, por ejemplo, que fragúe uno de los materiales.
Una vez que ya todo está lo exterior, lo interno a veces quizás es más fácil porque no depende de lo que es el clima, porque uno a veces piensa que las obras solo le afecta la lluvia, pero a veces mucho calor o mucho frío, según qué es perdón las explicaciones, insisto, No, no importa, docente, no, ni ingeniero, ni arquitecto, ni mayor de obra, yo quizás repita las explicaciones a lo docente, hacen que la obra tenga algún atraso de una semana. Entonces el tiempo estipulado siempre se pone entre 120, 130 días, 150 según la magnitud de la obra, y puede ser que tenga o sufra algún retraso. ¿Han tenido que relicitar algunas por el tema del retraso? No. Las empresas que han licitado son los que están trabajando. Muchas gracias. No, por favor, a vos.